los temas que nos tocan desarrollar son muy sencillos. Si leen ahí, dice Meyer Sound módulo 1, primer día. Después Meyer Sound módulo 2, segundo día. Y es curioso, pero dice Meyer Sound módulo 3, el tercer día. Entonces vamos a hablar de módulos, no de sonido. ¿Ok? Pero si aprovechamos la palabra, la pregunta es, ¿qué es un módulo? Porque vamos a ver módulos, 1, 2, 3. Ahí dice que en el ámbito profesional, si ustedes hacen una búsqueda en Wikipedia, por supuesto como la que tiene más rápido referencia, en la parte profesional dice que es cada una de las unidades didácticas que se dividen en ciclos formativos de formación profesional. Hay algo que está muy bien, formación profesional, eso como que me gusta. Después, ciclos formativos. Entonces vamos a tener una serie de ciclos que van a formar de forma profesional a los que asisten. Yo quisiera que, aparte de eso, le pusiéramos participativo, es decir, que ustedes se atrevan a preguntar, a curiosear conmigo sobre lo que vamos a platicar aquí, porque básicamente vamos a ver física aunada al sonido, para que vean cómo funcionan algunas cosas. Necesito entonces de su retroalimentación para que podamos fluir muy bien en estos 3 días. Debo advertirles que quienes quieran lograr los objetivos que voy a poner en un momento, tienen que estar aquí los 3 días. Quienes participen más o a las caras que más reconozca, va a haber algunos obsequios al final. Eso es un poco de motivación. Vamos a regalar un par de cajas como esas y un subwoofer que tendrán que cargar de aquí a 10 kilómetros. Quien lo logre es suyo. ¿Ok? Entonces no se pierdan estos 3 días. Bueno, ya hablando de cosas un poco más serias, ¿qué módulos veremos? Estos son como ideas, como lluvia de ideas. Vamos a ver el tema del periodo de tiempo, la frecuencia, la velocidad del sonido, la longitud de onda, la fase, la amplitud, decibeles, porque si se dan cuenta, cualquier equipo que ustedes toquen, ya sea en un software o de manera física, habla de decibeles, tiene decibeles ahí para más y para menos y esas cosas. Vamos a ver también el tema de interacción a distancia entre dos fuentes, fuentes lineales híbridas, arreglos, la directividad y el diseño de sistemas lineales. Esos son como los módulos que vamos a tomar para trabajar con ellos. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? Esto es lo que yo propongo para estos 3 días. Comprender el comportamiento de una caja llamada line array, que desde hace un rato ya está de moda y se usa en todos lados. Si alguien tiene una banda quisiera tocar con line array, si alguien está mezclando y no hay un line array ya se pone nervioso. Ahora todo el mundo quiere line arrays. Entonces, conocer qué es un line array, antes de esto conocimos la caja, saber cómo funciona, cuáles son sus principios y cómo diseñar con line arrays. ¿Ok? Creo que es algo que puede motivarles, pero recuerden que vamos a verlo desde el punto de vista físico, no vamos a trabajar con una marca, aunque si pueden apreciar, aquí ya hay 4 cajas que nos van a ayudar a experimentar algunas cosas. ¿Okay? Esto es algo que normalmente uso como patrón en mi cerebro. Si en algún momento la tecnología nos trae cosas nuevas, trato de entender cuál es el comportamiento de eso nuevo, cuáles son los principios que gobiernan a esto nuevo, para entender después cómo puede interactuar con otras tecnologías. Eso me parece que es una muy buena forma de atacar la nueva tecnología que se vaya presentando día con día. Entonces aquí igual, antes de hablar de marcas, antes de hablar de poner N por lado para un sistema, entendamos cómo trabajan, cómo son físicamente. ¿Ok? Entonces, ¿les parece bien? La otra opción es que hablemos de video o de luces y en cuyo caso pues tendría que haber alguien más aquí. Muy bien. Todo seminario empieza recordando un poquito lo básico en los aspectos, los fundamentos del sonido. Es decir, que es el periodo de tiempo, que como ven ahí se simboliza con una T mayúscula y sus unidades son milisegundos. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuál es la velocidad? ¿A qué se refieren con longitud de onda? ¿Qué es la fase y qué es la amplitud? Quiero seguir hablando de esto, pero quiero conocer un poco los cerebros que nos acompañan el día de hoy. ¿Quiénes se dedican a sonido? Buen punto. Nadie.
No te dedicas a sonido. Ahí vas. ¿O quién se quiere dedicar a sonido? Mierda, nadie. Ok. ¿Algunos mezclan? Sala, monitores, estudios de grabación, lo que sea. Algunos hacen diseño de sistemas. Algunos ajustan los sistemas. Ok. Bueno. Algunos no contestaron, no sé si sean invitados de... ¿Ah? Sí, hay algunos perdidos. Bueno, sea lo que se dediquen en el ámbito del sonido, esos son los fundamentos que son muy, muy importantes considerar siempre que están trabajando, sea mezclando, sea diseñando, sea ajustando. En el ámbito de la frecuencia, por ejemplo, se dice que esta tiene una relación con el tiempo, es decir, cada frecuencia va a cumplir un solo ciclo en determinado tiempo. Eso es el periodo de tiempo. Ustedes ven la T mayúscula con un subíndice 1 kHz, 1 kilohertz. Y a la derecha les presenta cuál es el resultado del tiempo que tarda en generarse un ciclo de 1000 hertz. Abajo ven el de 500, después 250, después 100 y después 50. El comportamiento del sonido en este ámbito es inversamente proporcional. Lo que quiero decir es, si ven, al ir aumentando la frecuencia de abajo hacia arriba, el tiempo va disminuyendo. Son tiempos muy, muy pequeños, que si lo consideran, hablar de 1 milisegundo en un ámbito de la vida cotidiana, con sus amigos, de, oye, llego en 1 milisegundo, espérame, es algo raro, ¿verdad? Son tiempos muy, muy pequeños. Y en ese tiempo ya se está generando el sonido. A frecuencias más bajas, ese periodo va aumentando. Esto quiere decir que en nuestra cabeza deberíamos pensar, cuando escuchamos los aguditos, es un fenómeno físico que en términos de la duración de un ciclo son tiempos muy, muy cortitos. Y en términos de baja frecuencia, cuando suena una frecuencia más baja, los tiempos van creciendo. ¿Okay? Piénsenlo de esa manera con respecto al periodo de tiempo. La frecuencia. Todo mundo, desde que empezamos a conocer de sonido, de repente nos topamos en un libro, en una página de internet que dice el rango audible del ser humano va de 20 ciclos a 20,000 ciclos. Si ustedes podrán ver allá arriba dice CPS, ciclos por segundo. Eso también se llama hertz. Entonces estamos hablando de que el ser humano puede escuchar fenómenos que oscilan 20 veces en un segundo hasta 20,000 veces en un segundo. Aunque eso no dura toda la vida. Conforme avanza el tiempo, su oído va perdiendo sensibilidad en las altas frecuencias. Los bebés al nacer podrían escuchar por arriba de 20,000 ciclos. Y conforme avanzamos en edad, pues ya vamos disminuyendo el rango alto. También se ha demostrado que en frecuencias muy bajas como 20 Hz o incluso un poco más abajo hay sensaciones interesantes en los seres humanos. Entonces actualmente hay muchos que están desarrollando, el cine por ejemplo tiene muy, muy baja frecuencia en el contenido de películas y demás para tratar de motivar más la sensación de lo que están viendo. Entonces, bueno, ese es un poco lo del tema de las frecuencias. Seguimos aceptando el rango de 20 a 20,000. Quiero hacerles una pregunta para moldear un poco la información. ¿De qué rango de frecuencias estamos hablando en términos de la proporcionalidad? Es decir, yo inicio en 20 y llego hasta 20,000. ¿Cuál será el rango? 1000 veces, ¿cierto? Lo que trabajen en tiempo en 20 Hz, que debe ser algo muy grande, va a llegar a ser tan pequeño como una milésima parte. ¿Sí me estoy explicando bien? O sea, dice, a ver, otra vez, Oscar. ¿Recuerdan lo del periodo de tiempo, que es tiempo que tarda en desarrollarse un ciclo? Que va creciendo cuando la frecuencia es muy baja y que va siendo más pequeño cuando la frecuencia es muy alta. ¿En qué proporción trabajamos de 20 a 20,000? Pues lo que mida 20 Hz, que son 17 metros, hasta 20,000 es una milésima parte. Eso es lo que trabaja su oído, eso es lo que trabajan algunos sistemas para poder reproducir ese rango.
Y esos son los fenómenos acústicos que podemos ver en los recintos. Bueno, esa es la frecuencia. La velocidad del sonido. Para ir muy rápido a eso, vean como humanos cuál es la velocidad del sonido. Abajo dice 1224 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que se transmite el sonido, aunque esta, por supuesto, depende de una variable que está por ahí arriba, que es la temperatura. Y es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si la temperatura se eleva, la velocidad del sonido aumenta. Si esta disminuye, la velocidad la sigue, va a disminuir. Entonces, en promedio estamos por arriba de 1000 kilómetros por hora. Lo pongo en esos términos porque normalmente en sonido decimos, mira, estamos como por 340 metros por segundo a aproximadamente 15 grados Celsius. Si decimos 340 metros sobre segundo, nadie se sorprende de esa velocidad. Cuando lo ven en kilómetros por hora, dicen, ok, va bastante veloz. Por más que le piso al acelerador en mi auto, no logro llegar a esa velocidad. Pero todos saben que los aviones la pueden rebasar. La onda que ven aquí debería estar centrada, la carita debería ser circular, entre otras cosas. Pero no importa, es una cuestión de estilo. Cambiamos de estilo. Lo que están viendo ahí ahora es reflejado con respecto no al tiempo, sino la distancia. En el sonido también existe lo que se llama la longitud de onda, que si pensamos en que el periodo nos dice el tiempo de cada frecuencia, aquí la longitud nos va a decir la distancia de cada frecuencia. Véanlo un poco de esa manera. Entonces ya llevamos, por ejemplo, aquí varios fundamentos del sonido. El periodo de tiempo, que tiene que ver con el tiempo, la longitud de onda, que estamos viendo apenas, que tiene que ver con la distancia, y la frecuencia que tiene que ver con las oscilaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Ahí dice que la longitud de onda de 1000 Hz son 34 centímetros. Eso es lo que mediría 1000 Hz. Resulta que en la relación con la frecuencia, la longitud de onda tiene que ver también con la velocidad del sonido, no solo con las frecuencias. Es decir, ante una frecuencia, esa distancia, esa longitud de onda puede cambiar debido a la velocidad del sonido. Pero no nos metamos en tantas variables, solo quiero que observen que la letra lambda, que ven en la esquina superior, es igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia. Con esto quiero decir que también la longitud de onda, como el periodo de tiempo, son inversamente proporcionales. Para frecuencias más altas, esas distancias son más pequeñas. Para frecuencias más bajas, esas distancias son más grandes. ¿Ok? ¿Todos bien hasta aquí? Para recordar un poco eso, estamos observando el cálculo de algunas longitudes de onda y se está relacionando con una imagen para que sea más fácil en su cerebro de memorizar algunos valores. Pueden ver, por ejemplo, que la longitud de onda de 100 Hz dice es de 3.4 metros. A la derecha hay, aquí ¿cómo le llaman a ese vehículo? ¿Escarabajo? ¿Bocho? ¿Un qué? Cucarachita. Ok. Para mí va a ser complicado la palabra porque cucarachita es una cosa que no debería decirles que es. Le voy a decir bocho, ¿está bien? Ok. Entonces, ese bocho, cuando lo vean, digan, ahí va 100 Hz caminando. Es el tamaño de 100 Hz. Es más, hay algo muy interesante. Puedo preguntarles cuántos bochos cabrían desde el sub hasta la pared y todos me podrían aproximar más o menos cuántos, ¿verdad? Eso es interesante y lo vamos a ver en un momento. También pueden ver que la longitud de onda de 1000 Hz es aproximadamente lo que mide su brazo entre lo que es la palma y el codo. ¿Ok? Aproximadamente, porque sabemos que cada quien tiene diferente distancia, pero bueno, al final es un promedio también. Y pueden observar que en el caso de 10.000 Hz, la comparación es con un par de dedos. El ancho de un par de dedos serían como 10.000 Hz.
Entonces hemos visto 3 simples longitudes de onda: 100, 1000 y 10.000. Si pudiésemos recordar cuál era el tiempo, ya no la distancia, sino el tiempo de esas frecuencias, ¿alguien me podría recordar cuál era el tiempo de 1000? No sé si lo vieron por ahí. 1 milisegundo. El de 100 va a ser 10 veces más, 10 milisegundos. Y el de 10.000, 0.1 milisegundo. No se preocupen, la idea de esta charla no es que se aprendan cosas de memoria, por ahora. Solo ayúdenme a recordar una cosa. Relacionen ese bocho, que son 100 Hz, con su tiempo, que son 10 milisegundos. Memorícenlo 3 segundos. 100 Hz, un bocho, 3.4 metros y 10 milisegundos. ¿Lo tienen ya captado aquí? ¿Cuánto es el bocho en distancia? 3.4. En tiempo, 10 milisegundos. Ok, díganme, ¿cuántos bochos creen que quepan desde el sub hasta allá atrás? ¿Como 2? 3. Si piensan que cada bocho son 10 milisegundos, les puedo hacer ahora una pregunta. ¿Cuánto tarda el sonido desde los subs hasta allá atrás? Si dijeron 3, pues sería 3 veces 10 milisegundos, 30 milisegundos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si les digo, va a explotar una bomba, los que van a salir corriendo más rápido son los que están aquí al frente. Y 30 milisegundos después, lo escucharán los que están allá atrás, ¿cierto? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué esto es interesante? Porque podemos empezar a ver esto de la distancia y esto del tiempo, no solo relacionado con el periodo de tiempo y la longitud de onda, sino con tiempos de propagación. También lo podemos ver desde el ámbito de diferencias de tiempo. Voy a hacerles que recuerden otra de esas frecuencias. 1000 Hz, 1 milisegundo y un brazo. En longitud de onda 34 centímetros, que es el brazo, ¿verdad? Entonces, démonos unos segundos para pensar en 1000 Hz, pensar en los 34 centímetros, pensar en 1 milisegundo. ¿Están bien? ¿Lo tienen ya digerido? Ok. Si este control fuese un micrófono, vamos a traer uno real para hacerlo mejor. Si este micrófono lo ubico ahí y más o menos pongo mi brazo, podríamos decir, de la rejilla al micrófono habrá aproximadamente 1 milisegundo, ¿cierto? Habrá una distancia de 34 centímetros y cabría una vez 1000 Hz, ¿cierto o no? Si les pregunto de este parlante al micrófono, ¿cuánto habrá? Ustedes dirían, bueno, pues si Oscar nos ayuda un poco, dirán, hay como 2 milisegundos. Si pongo a funcionar este altavoz, luego este altavoz, dirán, aquí va a haber una diferencia de tiempo de arribo en el micrófono. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si ahora el micrófono, voy a exagerar mi ejemplo, lo llevase a 2 kilómetros en línea recta? Imagínense la diferencia que ejecutamos aquí contra la diferencia a 2 kilómetros. Si estuviesen a 2 kilómetros, su vista ya no da para observar de forma precisa el arreglo. ¿Están de acuerdo? Entonces les presto unos monoculares o binoculares para que observen el arreglo y les preguntaría, el micrófono a 2 kilómetros, ¿qué diferencia tendrá la caja que está arriba con la tercera de arriba hacia abajo? ¿Será igual que cuando estaba en la cercanía? ¿Me estoy explicando? Es la relatividad de la distancia a la distancia, es la relatividad de diferencia de tiempo en la cercanía contra diferencia de tiempo a la distancia. Va a ser diferente. Visualmente, solo imaginen visualmente, si ustedes estuvieran donde está el micrófono, dirían, bueno, aquí observo que hay distancia de por medio.
Si ahora visualmente se van a 1 kilómetro, dirían, no, de aquí ya no distingo. Para mí están como, desde mi posición, a la misma distancia. Eso es muy importante en este tipo de arreglos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces recuerden que hay un truco muy bueno para conocer los tiempos de propagación. Si estuviesen en un concierto afuera y se están preguntando, oye, a donde estamos aquí ya no llega el sonido y por eso nos pusieron otros altavoces para que se siga propagando el sonido. A ver, déjame escucharlos. Ah, mira, aquí están. Si observan debajo de donde están esos altavoces, la distancia que hay de ahí hasta el sistema principal, o si se imaginan los bochos, y cuentan, no sé, 10 bochos. ¿Cuánto tiempo creen que tenga este sistema para esperar la propagación del sonido que viene del sistema principal y que casi cuando lleguen a ellos salgan juntos? ¿Cómo cuánto tiempo? Si son 10 bochos. 10 milisegundos por bocho. ¿Pero cuántos son? 10. Entonces serían 100 milisegundos. ¿Me estoy explicando? Entonces tiene sentido común pensar en esas distancias que nos van a ayudar a reconocer mejor los sistemas. Si alguien se metiera al proceso y detecta que alguien colocó 300 milisegundos, ¿les parecería normal? Como que no, ¿verdad? 300 milisegundos sería como 30 bochos. Dirían, no, aquí ahí no caben 30 bochos. A menos que sea una versión recortada, pero sería otra cosa. Muy bien. Aquí también está un poco desalineado la imagen, pero quiero mostrarles cómo en la generación de un ciclo se tienen 360 grados. Es como pensar en, si en una circunferencia recorres toda la periferia y regresas al mismo punto, ¿cuántos grados se desarrollan? 360, ¿cierto? Eso lo hacemos equivalente a una onda con un ciclo, donde al terminar y volver a iniciar la otra onda, donde inicia y termina ahí 360 grados. Eso se relaciona con lo que llaman fase. Por aquello de que están trabajando en sonido y dicen, oye, ya está en fase el sistema, o lo has ajustado en la fase, o incluso en especificaciones. ¿Qué fase tiene este sistema? ¿Saben? Como cuando vamos aprendiendo más y vamos con los amigos y dice, yo ya sé de sonido. Entonces te paras junto al que está mezclado. ¿Cuál es la fase de este sistema? Como para hablar con propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, relaciónenle con una generación de un ciclo. Si vamos a una cuarta parte, pues es una cuarta parte de 360, que son 90. Si estamos a la mitad, son 180 grados, la mitad de 360. A 2/3 partes, 270, que es eso de los 360. ¿Ok? Eso es un poco el término de la fase. Pero quiero mostrarles algo más general. Nuevamente tenemos un desplazamiento, no lo vean. Solo recuerden que estamos hablando de 90 grados, 180, 270 y un ciclo completo que son 360. Esta imagen me encanta porque está relacionando directamente lo que es el periodo de tiempo, la longitud de onda y la fase. Si una onda se desarrolla apenas una cuarta parte, diríamos que lleva 90 grados de fase de ciclo. Llevaría una cuarta parte del periodo, una cuarta parte de la longitud de onda. ¿Están de acuerdo? También, si alguien les dice, vamos a colocar un delay a este canal, ese delay podría ser en tiempo equivalente a una cuarta parte de una onda, o podría ser equivalente a la mitad, o podría ser equivalente a un ciclo. Entonces, la fase, quiero decir con esto, que la fase tiene que ver con el tiempo. ¿Están de acuerdo? Porque si movemos un poco el tiempo, pues eso cambiaría un poco la fase. ¿Con qué otra cosa pueden observar que también va a cambiar la fase? Ya hablamos del tiempo que está puesto ahí.
¿Con cuál? ¿Alguna idea? Está puesto ahí. La polaridad es algo que modifica también la fase, pero simplemente invierte la manera en que se comporta el sonido. Si un altavoz empezó con una excursión y lo inviertes de polaridad, ahora el altavoz va a empezar con una incursión. Si una señal comienza su ciclo positivo y luego negativo y le inviertes la polaridad, va a empezar al revés. Pero eso es llamado inversión de polaridad. Acá hablamos de que el tiempo cambia la fase, pero hay otra cosa ahí que es la temperatura. Estás en lo cierto, pero ¿qué es lo que cambia la temperatura? La frecuencia es también cierto. La distancia que está ahí puesta como longitud de onda hace que también se cambie la fase. ¿Están de acuerdo? Es decir, estos dos altavoces en este momento están como muy parejitos, pero si pudiéramos recorrer este altavoz hacia atrás, he movido distancia entre ellos. Eso está cambiando la relación de fase entre ellos, ¿cierto? Porque no sé cómo les llegaría a cada uno de sus oídos, pero ahora cambia esa relación de tiempo, porque están entre ellas a diferente distancia. ¿Han escuchado el término alinear el sistema? Eso fue usado hace mucho tiempo para decir, mira, el componente de frecuencias graves está aquí, el de los agudos está acá. No está alineado, vamos a alinear el sistema. Entonces por ahí puede venir la palabra, vamos a alinear sistemas. Están hablando también de colocarlos en fase, por supuesto. ¿Ok? Entonces bueno, eso es algo que debemos mantener en tiempo porque se va a mezclar con todo lo demás para hablar de los arreglos lineales. Muy bien. Cuando le ponemos ya nombre a la frecuencia, va a tener nombre el tiempo y va a tener nombre la distancia. Ahí está 1000 Hz. Ese es el nombre de la frecuencia. En el tiempo estamos hablando de 1 milisegundo y en distancia estamos hablando de 34 centímetros. Cada fracción del ciclo nos va diciendo en distancia y en tiempo a qué equivalen grados. Si alguien me dice, ok, lo que nos estás diciendo es que si queremos desplazar 90 grados a una señal de 1 kilohertz, tendremos que aplicarle ¿cuánto tiempo? 0.25 milisegundos. Si fueran dos fuentes y quiero desplazarlas físicamente, moviendo una de la otra 90 grados, ¿cuánto tendríamos que modificar de distancia entre ellas? 8.5 centímetros, porque ahí está la equivalencia. Donde vean 90 grados, arribita ven la distancia y arribita ven el tiempo. Donde vean 180 grados, arribita ven la distancia y arribita ven el tiempo. ¿Están de acuerdo? Claro, estos valores, ¿para qué frecuencia corresponden? Para 1000. Piensen un momento, ¿qué pasaría si cambiamos la frecuencia? ¿Cambiará la distancia y el tiempo? Por supuesto. Hagamos una prueba. Si ahora cambiamos a 100 Hz, ¿recuerdan quién es 100 Hz? El bocho, 3.4 metros, 10 milisegundos, pues ahora corresponde a esos tiempos y a esa distancia los 90 grados. Ahora si quieres desplazar dos subs 90 grados, tendrás que separarlos 85 centímetros, ¿cierto? Entonces eso está relacionado ya con esta nueva frecuencia. Y si volviéramos a cambiar de frecuencia, van a cambiar la distancia y el tiempo, ¿cierto o no? ¿Por qué son importantes todas estas cosas? Seguimos hablando de los fundamentos del sonido. Si no cimentamos esos fundamentos, lo que venga adelante no va a tener buena base, ¿ok? Es algo muy, muy importante. Bien,
Ok, hagamos una prueba. No sé si se desplace mucho, pero vean, observen un poco esas dos ondas. Es interesante, pero parece que tiene como corriente directa y así va. Son dos ondas que comienzan en el mismo tiempo y se están sumando. Al coincidir en tiempo, el resultado de la suma es el doble de la amplitud, ¿cierto? Y eso nos está dando una ganancia de 6 decibeles, está al doble de la amplitud. Ahí decimos que las dos señales están en fase. ¿Sí lo ven? ¿Cómo podemos ejemplificar eso en estos altavoces, por ejemplo? Bueno, si pienso en este altavoz y en este otro altavoz y pongo el micrófono en el punto medio, el sonido tardará como 3 milisegundos en este altavoz, y como está en medio entre los dos, aquí también va a tardar 3 milisegundos. El sonido va a llegar al mismo tiempo al micrófono, ¿cierto o no? Y como va a llegar al mismo tiempo, estarían en fase. Y como están en fase, va a sumar. Y la cantidad de suma son 6 decibeles. Enseguida vamos a ver ejemplos de suma. ¿Qué pasaría si por alguna razón ahora tenemos una relación de fase como la que se observa ahí? No se detecta el inicio de las ondas, pero sí podemos analizarlas a partir de la línea vertical blanca. De ahí hacia la derecha observamos que mientras una señal va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Es como si en los altavoces pensáramos, mientras uno está haciendo una excursión, el otro hace una incursión. ¿Ya lo imaginaron? Entonces, ay, qué interesante resultado. Ese no es el que debería aparecer, pero el resultado de la suma sería una línea recta, una cancelación. Porque mientras uno genera una compresión, el otro una expansión, y entonces ya no entran en fase, están 180 grados fuera de fase. ¿Ok? Como ven, el tema de la fase es importante porque hasta este momento nos puede decir si el sonido, las ondas sonoras, pueden sumar o pueden cancelar. La verdad es que hay un mundo en medio. No solo pueden sumar 6 decibeles, pueden sumar menos. Y todo lo que se modificó fue para esta imagen. Cuando quisimos que se viera circular aquí, todo lo demás se desajustó, pero aquí valía la pena hacerlo. Esto es llamado círculo de fase. ¿Cómo debemos leer este círculo de fase? Vamos poco a poco para que lo entiendan, lo dijeran, y luego haré algunas preguntas y alguno se llevará uno de esos subs después de los 10 kilómetros. Bien, en la parte de arriba ustedes ven un 0 que dice 0 grados. También dice 0 ciclos. ¿Sí lo ven? Abajito dice más 6. ¿Qué quiere decir? Que si hay dos señales o dos ondas con una diferencia de 0 ciclos, van a sumar. ¿Cuánto van a sumar? 6 decibeles. Más a la derecha, donde está 90 grados, observen 90 grados, ahí dice debajo un cuarto de ciclo. Imaginen la onda como la estuvimos dibujando, imaginen solo un cuarto. Esos 90 grados generan una suma de 3 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que si una onda inició primero y la otra inicia un cuarto de ciclo después, van a tener una diferencia de 90 grados y van a sumar 3 dBs. ¿Van bien? ¿Qué pasará con 120 grados? 120 grados es un tercio de ciclo. En ese caso, vamos a tener que la suma va a dar 0 decibeles. No va ni sumar ni atenuar, se queda con el mismo nivel de una de las señales. Si van a 180 grados, ya vieron qué sucede. Con 180 grados vamos a tener atenuación de menos 100 dBs. Y menos 100 dBs es nada, está cancelando. A muchos nos da miedo el 180 grados, pero en realidad podría ser nuestro amigo cuando queramos evitar que haya radiación de sonido. ¿Ustedes ven una línea azul en medio? Esa línea azul está dividiendo el lado izquierdo del derecho, para que observen la simetría que tenemos. ¿Qué quiero decir? Lo que ocurrió en 90 grados
en donde había una diferencia de fase de un cuarto de ciclo, ocurre en 270. Lo que ocurrió en 120 vuelve a ocurrir en 240. Incluso podríamos decir que lo que ocurre en 0 ciclos se repite un ciclo después. ¿Ok? Esta imagen les está diciendo entonces cómo se hará la suma cuando dos sonidos no estén en sincronía, sino fuera de ella, fuera de fase. Dependiendo los grados fuera de fase, van a obtener ustedes una suma o una atenuación. De hecho, las líneas oscuras están tratando de enmarcar la zona en donde de ahí hacia arriba tienen suma y de ahí hacia abajo empieza la atenuación camino hacia los 180 grados, hacia la cancelación. ¿Estamos bien? Entonces es muy importante el tema de la fase, porque nos va a decir cómo van a sumar. Y aquí voy a motivar sus cerebros. Yo quisiera que me respondieran, para empezar a tener sentido común, ¿qué pasa si en una posición de micrófono intermedia de todo el arreglo, no solo un par de cajas, sino ahora de todo el arreglo, vamos a pensar en ubicar el micrófono, quiero que observen dónde va a quedar. Estoy tratando de apuntarlo a la mitad de todo el arreglo. Vean dónde está el transductor del micrófono. Y si lo llevase a la distancia, a más y a más y más distancia, estaríamos todos de acuerdo en que el micrófono trata de ubicarse en la mitad de esas cajas. Ahí podríamos observar diferentes distancias de esta caja al micrófono, de esta caja al micrófono, de esta caja al micrófono y de esta caja al micrófono. ¿La están viendo en su cerebro? Habrá diferencias de tiempo de arribo entre las cajas, ¿cierto? Pero a más y a más distancia, esas diferencias van disminuyendo hasta llegar a un punto donde van a tener muy buena suma. Aquí la pregunta que yo haría es, imaginen por ejemplo las bajas frecuencias de esas 4 cajas, 125 Hz o 100 Hz, cuyas longitudes de onda son muy grandes. ¿Cuánto sumará en 100 Hz si pongo no una caja, sino 2, no 2, sino 3, no 3, sino 4? ¿Cuánto sumará? Esto lo que nos va a ayudar y les va a ayudar es a tener noción de cómo van acoplando, vamos, sumando energía ese tipo de cajas. Porque acuérdense que uno de los objetivos es conocerlas. Entonces tenemos que hablar de cómo se suma en el sonido. Eso es algo que hay que practicar. ¿Vamos bien? Haciendo un pequeño resumen, diríamos, hemos visto varios fundamentos del sonido, como el periodo de tiempo, que es el tiempo en que tarda en completarse un ciclo. Para cada frecuencia es diferente. Altas frecuencias tiene periodos muy cortos, bajas frecuencias tiene periodos más grandes. Hemos hablado de longitud de onda, que ya no es tiempo, sino distancia, donde igual que el periodo, para bajas frecuencias son muy grandes las longitudes de onda, para altas frecuencias son más pequeñas, ¿cierto? Y hemos hablado de la fase, que nos ayuda a identificar si va a haber suma o atenuación o cancelación en la relación de 2 ondas sonoras o 2 señales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos entrando ahora al asunto de la suma. Y para ello, para hablar de la suma, me gustaría que analizaran esa pequeña imagen. Véanla por unos segundos, traten de encontrar un patrón, traten de ver qué tratan de decirnos con esta imagen y les voy a ayudar en un momento. ¿Ya la vieron? Ok, ¿de qué se trata? ¿Alguno de los que está presentes habla mandarín o entiende mandarín? ¿No? Ni yo tampoco. Pero lo que quiero decir es que si estuviera hablando en mandarín, ustedes no me entenderían nada.
Además, ahorita es complicado entenderme por la relación señal-ruido. Algún día les vamos a enseñar a los de allá afuera qué es relación señal-ruido. Aquí de lo que se trata es de hablar dos idiomas. Esa tabla son dos idiomas. Por un lado, tenemos columna que en la parte de arriba dice log, se refiere al mundo logarítmico. Y por otro lado, tenemos columnas que dice lin, que habla de lineal. ¿De qué se trata esto? Si recuerdan cuando los mandaban a traer algo de la tienda, a comprar cosas, cuando eran pequeños, y les daban un billete, unas monedas, ustedes tenían que ir y hacer sumas o restas. En el mundo lineal, los seres humanos somos muy buenos para hacer esas matemáticas. Si les digo en el mundo lineal, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué contestan? 4. ¿Y 4 más 4? 8. Eso es fácil. En el mundo logarítmico no es sencillo. Si les digo, ¿cuánto es 1 decibel más 1 decibel? Ambos positivos. 1 decibel positivo más 1 decibel positivo. ¿Cuánto es? Nadie va a decir 2 decibeles. No, porque no estamos en el mundo lineal. Perdón, exacto, no estamos en el mundo lineal, sino el logarítmico. Y los logaritmos no se suman de esa manera. ¿Están de acuerdo con eso? No es igual. ¿Por qué entonces no usamos linealidad o no usamos la escala lineal en los equipos de sonido? Porque si ustedes ven, la ganancia, la amplitud, todo está en decibeles. ¿Por qué, si es difícil para los humanos, por qué no usamos mejor la escala lineal? Así si nos dicen cuánto es 2 más 2, pues es 4, muy sencillo. Pues no la usamos porque nuestro oído no trabaja de forma lineal, sino trabaja de forma logarítmica. Todos sabemos, en términos de frecuencia, que cuando hablamos de octavas, significa siempre el doble o la mitad. Si dices, estoy en 1000 Hz y me voy una octava arriba, pues es 2000. Si de 2000 te vas a otra octava, pues es 4000. Y si de 4000 te vas a otra octava, pues es 8000. Si analizas lo que hay en cada octava, cada vez va habiendo más frecuencias. Eso habla de un comportamiento logarítmico. Igual en la amplitud, su cerebro va comportándose de forma logarítmica conforme aumenta la amplitud de una señal. Ya sea en la frecuencia o en la amplitud, el cerebro trabaja de forma logarítmica. Por eso es más fácil poner escalas logarítmicas para que digas, este está diciendo lo que mi cerebro también indica. Y entonces, de esa manera no usamos escalas lineales. Pero es un relajo porque a la hora de sumar, tenemos que pensar en logaritmos. Pero llevarlo a la parte lineal, la escala lineal, sumar en ese mundo y regresar el resultado a los logaritmos. ¿Qué quieres decir, Oscar? Hagamos un juego que me ha ayudado mucho a que rápido entendamos esto y practiquemos. Yo voy a hablarles en logaritmo y ustedes me van a contestar en lineal. Es decir, si yo les digo 0, ustedes dicen 1. ¿Ya lo vieron? Yo en la escala logarítmica y ustedes en la escala lineal. Ok. Por ejemplo, 6. Ustedes dicen 2. Además, quiero que traten de descifrar lo que mi cerebro les quiere decir. Empecé con 6 y ustedes dijeron 2. Ok, 12. 4. 18. Regresemos el ejercicio. 0, 6, 12, 18. Encuentran, no, 18 son 8, ¿no? ¿Encuentran el patrón que estoy queriendo que vean? Ustedes se fueron siempre al doble. Primero dijeron 1, luego 2, luego 4, luego 8. Cuando ustedes se estaban yendo al doble, yo iba 6 decibeles más, y 6 decibeles más, y 6 decibeles más. ¿Sí lo vieron? Entonces, cuando hablen de 6 decibeles más, significa el doble. ¿Cierto o no? De eso se trata. Eso también ocurre hacia abajo. Si les digo 0, ustedes responden 1. Si les digo menos 6, 0.5. Si les digo menos 12, 0.25.
y menos 18, ahí ¿cuál es el patrón de comportamiento? Cada vez que yo voy 6 dB menos, ustedes se iban a la mitad. ¿Están de acuerdo? Entonces, 6 dB significa o el doble o la mitad. Y fíjense, si ubican su vista en donde dice más 5 decibeles, ¿ya lo vieron? ¿Qué tenemos a la derecha? 1.8. Estoy en más 5 decibeles y luego le sumo 6, sería más 11. Más 11 decibeles. Se van al doble de 1.8. ¿Ya lo vieron? Entonces, no sé en dónde se encuentren, pero si alguien les dice, oye, ¿le puede subir 6 decibeles? Significa que se fueron al doble. ¿Están de acuerdo? Si alguien le dice allá afuera, bájale 6 dB, le estamos diciendo que se vayan a la mitad. ¿Cierto? Bueno, están empezando a entender el diccionario que traduce de logaritmos a lineal. Vamos a hacer otro ejemplo. Si les digo 0, ¿ustedes qué responden? 1. Si les digo 1, 1.1. Si les digo menos 1, 0.9. Este pequeño ejercicio les dice que si aumenta un decibel o disminuye un decibel, en términos lineales aumentamos el 10%, 1.1 es el 10% más de 1, o disminuimos el 10%. ¿Sí lo ven? ¿Están bien? Ok, hagamos cosas más serias. Déjenme hacerlo de forma animada. Ok, voy a poder poner sonido. Si observan aquí, pueden ver L1, L2, L3 y L4. ¿Quiénes son L1, L2, L3 y L4? Los 4 altavoces. L1 es el que está más arriba. Necesito el apoyo de alguien. ¿Alguien me puede ayudar a identificar? Le voy a subir nada más a 140 decibeles. Pero allí tú tienes que escuchar. 140 es muy bajito, eso está allá afuera. Ok, vamos a ver. ¿Cuál suena ahí? Eso es L1. Ahora, eso es L2. Ahora, eso es L3. Y eso es L4. Muchas gracias. Entonces, estamos bien. Tenemos 4 elementos. No vamos a escucharlo para no promover lo que está pasando allá afuera. Vamos a hacerlo electrónico, que es más silencioso y más agradable para todos. Entonces, voy a subir. Pero lo tengo que hacer desde otra plataforma. Deme un segundo. Aquí voy a hacerle play y entonces voy a subirle a esta interfaz. Y ahora lo que quiero que vean es que tengo la opción. Esto es un analizador que me permite medir el sonido y medir en decibeles y medir en frecuencias y medir tiempos. Entonces no se preocupen por lo que pueda estar apareciendo. Estoy acomodando el set de medición simplemente. Ok. Vamos a ver si todo está en orden. Quiero que todos posen su vista aquí. Estamos haciendo una medición de un canal de un procesador y estoy haciendo que coincida con 0 decibeles. Ustedes lo están viendo ahí. Para que observen de qué se trata, eso es un canal, pero puedo abrir 2 canales y sumarlos y observar en el analizador la suma. Necesito que me crean. Esas 2 señales están en fase. Si pensamos en el mundo logarítmico y lineal, cuando veíamos que se iba al doble de señales, en este caso estoy sumando 2 señales, ¿cuántos dBs deberíamos obtener de suma? 6, ¿ok? Entonces, si habilito el otro canal como ahora y vuelvo a medir, observen en dónde está, en 6.
¿Qué pasaría si sumo una señal más? No son 2 señales en fase, sino 3 señales en fase. ¿Cuánto sería la suma con 3 señales? Bueno, decir 3 señales en el cerebro es muy complicado en sumarlos, ¿verdad? Pero aquí, si buscamos de tener una señal a tener 2, subimos 6 dB. Esta es otra manera de leer este diccionario. Busquen lo más cercano al 3. Está por aquí, aunque aquí dice 3.2. ¿Qué quiero decir? Que de poner una señal a poner 2 y luego 3, vamos de 6 decibeles a cerca de 9 o 10 decibeles cuando son 3 señales. ¿Sí lo están viendo? Si habilitamos entonces otro canal y observamos la suma, vean lo que dice aquí, 9.5 decibeles. Aquí estamos hablando de sumar señales, pero si estamos hablando de que esas señales están en fase, podríamos pensar, si 3 de estos elementos estuviesen en algún punto del espacio en fase, ¿cuántos sumarán esos 3 elementos? Lo que ya vimos, los 9.5 decibeles. Aquí tenemos 4. La pregunta es, ¿cuánto creen que sume si tenemos 4 señales o 4 elementos sumándose en fase? Observen dónde está el 4 en la escala lineal. ¿Cuánto dice del otro lado, en la parte logarítmica? 12. Entonces, todos vieron ese 4, ¿verdad? Está aquí. 4, 12. Ok. Entonces, si habilitamos el cuarto canal, que se estaría sumando, vamos a encontrar que la suma es de 12 decibeles. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Estamos hablando de la física. No le voy a decir a esto que esté bien o que esté mal. Vamos a, por un momento, escuchar esto. Solo voy a poner L1, ¿ok? Sean conscientes que solo está L1. Pero voy a habilitar ahora otra señal. ¿Escucharon el cambio? Esos son 6 decibeles. Voy a habilitar otra más. Si uno estos 2 canales, vean que uní los 2 renglones, de tener una fuente a tener 3, aumenta 9.5 decibeles. ¿Ok? Voy a aumentar a una fuente más. Y todavía se escuchó un aumento de nivel. De tener una fuente, vean que enlacé a los otros 3 canales, de tener una fuente a tener 4, aumentamos 12 decibeles. Eso es lo que se estarían sumando con las señales. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Estamos hablando pues de la suma. Y esta tabla nos ayuda a entender esa suma. Hemos puesto el ejemplo de señales. Si hay 2 señales en fase, suma 6 decibeles. Si hay 4 señales en fase, suma 12 decibeles. Si hubiese 8 señales en fase, ¿cuánto va a sumar? 18 decibeles. ¿Vamos bien? Esto también lo vimos con cajas, aunque no lo hemos comprobado, con cajas acústicas. Pero pensemos, para que sea más simple, en subwoofers. Si tengo un subwoofer y un día me compro otro y los dos están acoplando, se están sumando, están en fase, de tener no sé cuántos decibeles, porque no me acuerdo cuánto me daba un sub, a tener 2, ¿cuánto aumentamos en decibeles? 6. Es decir, si con un subwoofer me daban 100 decibeles, con 2, ¿cuánto me van a dar? 106, porque sumas 6 decibeles de ahí. Ya tengo 2 subs. Ahora tengo un amigo técnico y le digo, oye, yo sentí ya el cambio de 1 a 2. Fueron 6 dBs, suena bien. Quiero otros 6 dBs. ¿Qué tienen que hacer? Si ya tienes 2, ahora tienes que duplicar esto. Es decir, poner otros 2. Y al tener 4, de esto a esto, suman otra vez 6 decibeles. Y ya llevamos totales 12, ¿cierto? Ya tienen 4 subs. Y su amigo les dice, oye, eso de los 6 dB como que me gusta.
quiero tener otros 6 dB. ¿Qué tendría que hacer su amigo? Comprar otros 4 subs y hacerlos que trabajen juntos, que acoplen para que sumen otros 6 dB y ya llevaríamos 18. Si ya tienen 8 subs y su amigo que no para, quiere 6 dB más, tendría que ser muy rico porque ahora tiene que comprar el doble de 8. O sea, otra vez otros 8 para tener totales 16. Y si a eso le echan que es por lado, por eso tiene que ser muy rico. Entonces, en términos lineales, los subs cuestan también así. En términos lineales, no dije logarítmicos. ¿Quieres 6 dB? El doble. ¿Quieres otros 6 dB? El doble. ¿Sí lo ven? Pero el doble de lo que gastaste antes. Si habías gastado $1,000, pues ahora otros 1,000 para que sean 2,000. Ya gastaste 2,000, pues ahora otros 2,000. Ya gastaste otros 2,000, pues ahora 4,000. Entonces, tener 6 dB en los subs no es barato, es caro. ¿Vamos bien? Esto es bueno, sin embargo, ¿qué pasaría si no hablo de tener el doble y el doble y el doble? ¿Qué tal si les digo, tengo un solo sub y luego me compré 3 más, 4 más? Tengo 1 y ahora tengo 5. De tener 1 a tener 5, ¿cuántos decibeles aumentamos? Bueno, si ven por ahí, lo más cercano al 5, ¿dónde estaría? Aquí. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos decibeles aumentamos? 14. Esta tabla les ayuda a entender la suma. Eso es algo muy, muy bueno. Oye, Oscar, fíjate lo que está pasando. Yo tengo 5 subs. Esto es algo interesante, déjenme ver. Ok, antes de hacer este ejemplo más complejo, díganme una cosa. ¿Qué pasa si tengo 2 subwoofers? De tener 1 a tener 2, ¿cuánto aumentamos? 6 dB. Pero ¿saben qué? El segundo subwoofer se dañó. No le funciona un cono, un parlante. Entonces uno puede decir, a ver, si me estás diciendo que cada sub tiene 2 parlantes de 18 y que tenía 2, pues en totales ¿cuántos parlantes tenemos? Tenemos 4, pero me dijiste después que se dañó 1. Entonces, ¿cuántos tenemos? Solo 3. Entonces, puedes hacer esa cuenta por parlantes o puedes decir, si en un subwoofer se te dañó un parlante, ese subwoofer no te entrega todo, te entrega 6 dB menos. ¿Están de acuerdo? Porque si tengo un solo parlante con su amplificador, tengo otro parlante con su amplificador, cuando ponga los 2 parlantes van a sumar 6 dB, cada uno con su amplificador, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el otro se le dañó 1? Ustedes dirían, tengo un subwoofer completito y otro que me da menos 6 dB. Lo que quiero decir es, ¿cuál sería la suma de 0 más menos 6 dB? ¿Cómo hacen esa suma? Porque ahora está raro. Oscar siempre nos decía de una fuente a 2 fuentes y ahora nos quiere hacer que hagamos sumas cuando la señal no es exactamente del mismo valor en la amplitud. Una señal tiene 0 decibeles y la otra señal tiene menos 6. ¿Cómo se hace esa suma? Vamos al mundo lineal. 0 dB es 1, menos 6 dB es 0.5, ¿cierto o no? Si lo suman en el lado lineal, 1 más 0.5 me va a dar 1.5. Y entonces buscas el 1.5 en la escala lineal, que no hay porque veo 1.4 y 1.6. Pueden de ahí regresar a lo logarítmico. Si dices, es que 1.5 pues no está, pero estaría entre 3 y 4 decibeles. ¿Ok? Entonces eso está también muy bien porque te ayuda a determinar qué está pasando. Si estás observando no la suma que esperarías. Vamos a ver si es cierto. La suma que acabamos de hacer es una señal que está a 0 dB o un subwoofer completo contra otro que tiene un parlante dañado o una señal que está a menos 6 dB.
siguen estando en fase, va a haber suma, pero con diferencia de nivel. ¿Estamos claros con eso? Sumamos 1 más 0.5 y me da 1.5 que está aquí, me debe dar entre 3 y 4 decibeles. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? A una señal le voy a poner menos 6 decibeles. Voy a poner una sola señal y vean que esto aparece aquí como en 0. Déjenme hacer un restart. Vean el valor numérico aquí, 0. Y la otra señal está a menos 6. Observen cómo aquí también aparece el menos 6. Cuando pongo ambas señales, según nuestra suma, debería dar entre 3 y 4 decibeles. ¿Ok? Entonces, entre 3 y 4 decibeles, pues da 3.5 decibeles. ¿Ok? Vean cómo pueden también empezar a sumar. ¿Por qué es importante eso? A veces se hacen sumas un tanto extrañas, pero no tanto. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pongo un micrófono aquí arriba y quiero medir en baja frecuencia este arreglo? Estarían diciendo, oye, ¿de qué está hablando Oscar? Bueno, al estar el micrófono aquí, esta fuente está más cerca del micrófono, va a llegar primero. Eso es un hecho, ¿cierto? Luego, ¿quién va a llegar? Esta fuente. Luego va a llegar esta fuente. Luego va a llegar esa fuente. A diferente tiempo. No nada más va a cambiar el tiempo, también va a cambiar el nivel, porque esta está más lejos y esta está más lejos. Y todos sabemos que conforme nos vamos alejando de un altavoz, el nivel va cayendo, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos que hacer sumas más complejas. Por ejemplo, si les digo, vamos a sumar estos canales, fíjense, van a ser 4 canales. Un canal está en 0, otro va a estar en 5, otro va a estar bueno, vamos a empezar diferente. Este va a tener 3 dB, este va a tener 5 dB y este va a tener 8 dB. ¿Quién me dice cuál va a ser la suma? Solo recuerden, menos 3, menos 5 y menos 8 y 0. ¿Alguien tiene una hojita para que apunte eso? 0, menos 3, menos 5 y menos 8. ¿Cuánto va a sumar? Siguen estando en fase esos canales, pero ¿cuánto va a sumar? No podemos hacer sumas directas. Tenemos que ir a nuestro diccionario. ¿Ya le sacaron fotito al diccionario? Ok. Tenemos que ir al mundo lineal. Si hacen una columna donde pongan el 0, el menos 3, el menos 5 y el menos 8, a la derecha, donde dice 0, pónganle en lineal es 1, luego menos 3, que en lineal es ¿cuánto? 0.7, luego menos 5 que en lineal es 0.55, luego menos 8, que en lineal es 0.4. Ya que tienen los valores en lineal, sumen esos valores. Yo voy a estar aquí apoyando. En el área lineal tenemos 1, 0.7, 0.55 y 0.4. Hagan esa suma. Es decir, 1 más 0.7 más 2.65. Vamos a esperar a alguien más para que corroboremos eso. Dice 2.65. ¿Sí? ¿Sí dio? 2.65. Ahora hay que buscar un valor cercano a 2.65 en lineal. 2.65. Vean, está 2.5 y 2.8. ¿Sí lo ven? No hay 2.65, pero aquí se trata de hacer cosas muy rápidas. 2.5 y 2.8. Por aquí está el 2.65, ¿cierto? Ok, esto indica que la suma de los 4 canales debe estar entre 8 y 9 decibeles, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a sumar todos los canales y vamos a ver el resultado. 8.5 decibeles. ¿Se dan cuenta? Estamos sumando y determinando qué va a pasar.
Eso es algo muy, muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Cuando hablamos de line arrays, de arreglos curvilineales, vamos aquí afuera o van a otros escenarios y dicen, mira, wow, cuenta cuántas cajas, 1, 2, 3, 4. Empiezan a contar y uno podría decir, mira, tienen 16 cajas. ¿Okay? Si piensan en baja frecuencia, a la distancia va a haber suma. A más distancia van a estar en fase esas 16 cajas. Y la pregunta es, ¿cuánto sumarían si todas estuvieran en fase? De tener una fuente a tener 16, ¿cuánto sumarían? Vamos a ver. Todas en fase, por supuesto, ¿verdad? De tener una fuente a tener 16, ¿cuántas sumarían? En lineal no está el 16. ¿Cierto? Dicen, ups, nuestro diccionario no nos ayudó. En realidad sí. Vayan a donde está el 8. ¿Por qué el 8? Porque el doble son 16 y aumenta 6 dB. ¿Cuánto dice el 8? 18 decibeles. Si nos vamos al doble en lineal, que son 16, nos vamos a 6 dB más del 18. 6 dB más son 18, 20, 24 decibeles. ¿Están de acuerdo? Entonces, 16 cajas en ciertas frecuencias podrían sumar muchos decibeles. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Quiero dejar este tema de suma hasta aquí, solo esperando que tengan una noción de cómo va sumándose el sonido. Porque eso es cierto, va a sumar muchos decibeles y es cierto que lo va a hacer en las frecuencias más bajas. Pero ¿qué pasa en las altas frecuencias? Para hacerlo en las altas frecuencias, quiero tener un testigo que me ayude, 2 testigos que pasen acá al frente y me ayuden a investigar cómo va a suceder esto en las altas frecuencias. 2 personas nada más. Muy bien. Este va a ser el ejercicio de las sentadillas. ¿Ok? A mis 2 testigos les voy a pedir lo siguiente. Está sonando este altavoz. ¿Ok? Como es el ejercicio de las sentadillas, quiero que hagan esto y vayan escuchando donde se oye más agudito. Y de ahí vuelvan a subir y vuelvan a bajar y me digan qué tan rápido dejan de escuchar los aguditos. El ejercicio de... No tiene ningún motivo hacerlo, pero es para que hagan ejercicio. ¿Escucharon? ¿Quieren que les suba un poquito más? Vamos a ver, aquí. Solo está la segunda caja de arriba hacia abajo, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. ¿La mayoría escucha esa fuente? ¿La está escuchando? Ya no vayan a escucharla ustedes, le voy a subir un poco más. ¿Escuchan más o menos todos? Ok. Quiero que me digan si escuchan un cambio. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Ok. Ahora voy a hacer lo siguiente. Si hago lo mismo aquí abajo, quizá escuchen, pero menos que allá arriba. ¿Qué estamos diciendo con este pequeño ejercicio? ¿Cómo escucharon los agudos? Es decir, ustedes se agacharon y fueron escuchando más y más y más y más agudos y permanecieron quietos por un instante donde escuchaban más. De ahí se levantaron y observaron que rápidamente dejan de escucharse. ¿Es cierto? Ok, no les pagué nada, ¿eh? No hay como, tú dices que es cierto, ¿eh? ¿Qué significa? Este tipo de altavoces es muy direccional en altas frecuencias. ¿Ok? Entonces, eso sucede en las altas frecuencias. ¿Pero qué sucede en las bajas frecuencias? Vamos a ver. Voy a hacer un truco para que podamos experimentar esto. Es el canal 10
voy a aplicar un filtro low pass filter y me voy a atrever a subirle. ¿Todo el mundo escucha la baja frecuencia? De hecho, le voy a subir un poquito más. Más 3. Más 5. Si estaba en 0 y le pongo más 5, en lineal, ¿cuántas veces le estoy subiendo? A ver, estaba en 0 y luego le puso 5 decibeles. Está subiéndole 1.8 veces más la amplitud. ¿Cierto o no? Ok, sí, estoy ahí. Muy bien. Era L2, canal 10. Ok. ¿Qué quiero que experimenten ahora? Si les pido hacer el mismo ejercicio, van a decir, no escucho que sea muy direccional. Escucho muy similar de cuando estoy abajo, cuando estoy aquí, cuando estoy acá. ¿Qué significa? Y peor si hago lo siguiente. Déjenme todavía hacerlo más efectivo. Si ahí les digo, ok, escuchen en el eje, escuchen aquí, escuchen acá, ¿escuchan diferencias? No. ¿Qué quiero decir con este ejercicio? ¿Alguien me está siguiendo y puede decirme qué intento decirles? La directividad. En este caso, la directividad vertical. Estas fuentes son ovnis en baja frecuencia y conforme aumenta la frecuencia a más y más alta frecuencia, se van haciendo más y más direccionales. Muchas gracias, chicos. ¿Están de acuerdo con eso? El tema que acabamos de ver sobre, déjenme bajarle aquí a 0 antes de que se me olvide. El tema que acabamos de ver sobre la suma es muy cierto en este tipo de arreglos en baja frecuencia, porque no hay control direccional en una caja en baja frecuencia. Ahí vamos a ver el acoplamiento. No va a haber tanta suma en los agudos, porque imagínense un line array de 6 cajas. La caja de arriba, ¿qué tendrá que ver con la caja de abajo en alta frecuencia? ¿Tendrá que ver mucho? Pues no. Entonces, se genera un desacoplamiento entre esas cajas y no estaría sumando. Esta es una imagen, no sé cuántos conozcan el software Map Online. Es un software ocupado por la marca para diseñar. ¿Ok? En ese software puedes colocar cajas de esa marca y puedes hacer lo que llaman una predicción. Ustedes ubican la caja en ese espacio y se va a predecir y pueden ver el comportamiento en diferentes frecuencias. No quiero que veamos en este momento una predicción, simplemente lo que quiero es mostrarles, File, Open, un pequeño ejercicio para que observen de qué estoy hablando. Aquí está, Open, muy bien. Y ahora voy a quitar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y listo. Si hago un zoom a este arreglo, podrán imaginarse de lo que estoy hablando. Solo imaginen los agudos, la más alta frecuencia, cuyos periodos son muy pequeños y la distancia también es muy pequeña. ¿Hacia dónde apuntan? Los agudos de la caja más alta. Los agudos de la caja más alta, si podemos observar la línea que sale de esa caja, están apuntándose acá. ¿Sí lo ven? Y los agudos de la caja más baja están apuntándose aquí. ¿Ustedes creen que los agudos de la caja de arriba con los agudos de la caja de abajo sumen, experimentando lo que ya se hizo hace un momento? No. ¿Pero qué me dicen de la baja frecuencia? La baja frecuencia de la caja de arriba va a llegar a aquella distancia y la baja frecuencia de la caja de abajo también. Y la diferencia va a ser muy pequeña porque están a más distancia. ¿Qué quiero decir? Que vamos a encontrar suma en baja frecuencia
bastante buena suma, pero no así en la alta frecuencia. Entonces estamos avanzando en los objetivos. Podemos decir, a ver, Oscar nos puso ahí que íbamos a ver el comportamiento de una caja, pero tuvimos que pasar por los fundamentos. Ya vimos un poco el comportamiento de una caja. Podemos poner en nuestra mente que una caja de ese tipo es omnidireccional en bajas frecuencias y es verticalmente muy, muy direccional en altas frecuencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? ¿Por qué estas cajas logran esa direccionalidad en las altas frecuencias? ¿Cuál es la física detrás? Eso es lo que vamos a ver mañana. Por otro lado, también el objetivo dice, vamos a ver cómo se comporta un line array. El primero era una caja, ahora un conjunto de cajas. Si piensan en un conjunto de cajas, ahora las bajas frecuencias de este con las de este, con las de este, con las de este, empiezan a acoplarse. Y eso genera directividad, pero no en las frecuencias altas, sino en las frecuencias bajas. Entonces, podemos por ahora poner en nuestra mente, ok, una caja independientemente de todas, es muy direccional en la alta frecuencia. Cuando pongo más cajas, en conjunto generan directividad en bajas frecuencias. Interesante. Entonces, ¿qué pasaría si tengo no 4, sino 8? Pues es un largo de arreglo mayor y genera mayor directividad. Una manera de pensar en los line arrays es que la cantidad de cajas me va a ayudar a controlar la directividad de bajas frecuencias. Y los agudos, que son muy direccionales, se van a ir repartiendo a la distancia. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, aquí tenemos que platicar también de otra cosa, porque no todo en la vida es belleza, no siempre se suma. Podrían decir, wow, pues qué padre es eso de los line arrays porque hay suma y hay suma y hay suma. No, también se puede cancelar. A veces eso es bueno, pero a veces eso es muy malo. Entonces, el ejemplo que está prevaleciendo ahí es ¿qué sucede si hay no una fuente, sino dos fuentes separadas? Y las separas más, y las separas más, y las separas más. Ahí, por ejemplo, dicen, hay una relación de dos señales o dos fuentes separadas, ya sea en tiempo 1 milisegundo o ya sea en distancia 34 centímetros. En su mente pongan como, es como si Oscar en las dos señales que está sumando, a una le pusiera 0 milisegundos y a la otra 1 milisegundo. ¿Ok? O es como si tuviéramos dos fuentes separadas 34 centímetros. ¿Me estoy explicando bien? Aquí es muy fácil determinar qué va a suceder. Simplemente tienen que ver qué frecuencia corresponde con esa separación o ese tiempo. La pregunta aquí es, ¿qué frecuencia corresponde a 1 milisegundo, su periodo de tiempo, o qué frecuencia corresponde a una longitud de onda? ¿Qué frecuencia? 1000 Hz. ¿Qué quiero decir con esto? Si tomamos como referencia 1000 Hz, ustedes vean el renglón de 1000 Hz. Está en color naranja. ¿Qué significa? Que si hay una separación de 34 centímetros, ustedes van a encontrar que hay una distancia de un ciclo. O si se trata de 1 milisegundo, va a haber un delay de un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Si se tratara de un delay de un ciclo, llegará una señal y después de un ciclo llega a la otra. Y después de eso se suman, porque están sincronizadas un ciclo de separación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si me ubico en una zona del espacio donde no estoy en el centro entre las fuentes, no estoy a donde se cumple la separación de un ciclo, sino estoy en un punto por ahí medio? Pues llegará una fuente, luego llegará la otra. Y en algún punto del espacio, si se trata de dos fuentes, va a haber medio ciclo. ¿Y qué pasa con medio ciclo? Se va a cancelar. ¿Ok? Entonces quiero que observen
Justo, ¿qué sucede en ese caso? Si regreso a nuestro ejercicio, voy a poner esto en 0 y voy a sumar solo 2 fuentes. Si hacemos eso, ahora mismo vamos a observar que la suma nos resulta de 6 decibeles. Observen aquí la suma. ¿Qué va a pasar si pongo 1 milisegundo de tiempo en una de las fuentes? Con 1 milisegundo tenemos lo que decíamos hace rato, una frecuencia base de 1000 Hz. ¿Qué significa 1000 Hz? Que ese va a ser el patrón de comportamiento de sumas y cancelaciones. Créanme un loco por ahora, pero ya lo verán. Si les muestro el trazo del resultado de la suma de 2 señales con 1 milisegundo, van a observar eso. En el eje horizontal, en la pantalla de arriba, tenemos frecuencias y en el eje vertical tenemos decibeles. Entonces, lo que observan es que hay frecuencias que suman y suman 6 dB. Y hay frecuencias que se cancelan. Es decir, aquí, por ejemplo, la suma es de 6 dB. Y acá, la suma es de menos 30, pero más bien es menos todo. Se está cancelando. Ese patrón de diferencia de tiempo favorece algunas frecuencias y aniquila otras. Eso se le llama filtro de Peine. Entonces, no todo es suma. Habrá sumas y habrá cancelaciones. Si les hago escuchar ese filtro de Peine, déjenme bajar un poquito aquí. No sé si escuchen. Es más, voy a variar el tiempo. Estoy variando el tiempo y se oye que cambia el sonido, ¿cierto? Eso es porque estoy variando el tiempo aquí. Déjenme lo hago en vivo. Un segundo, delay, aquí está. Voy a bajar un poco. Bien. Voy a variar el tiempo. Lo están escuchando y están viendo ahí qué pasa. Cada vez que cambias el tiempo, favorecen a unas frecuencias y se cancelan otras. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero que tengan en mente? Quiero que tengan en mente, y resumiendo un poco, que aparte de analizar la suma, también tenemos que analizar dónde se va a atenuar, dónde se va a cancelar, ¿ok? Porque eso pasa cuando separan 2 fuentes. Eso pasa en este momento entre esta caja y la homóloga de este lado. Si se pusieran a caminar de un lado a otro, eso existe, porque si estoy al centro, mi voz proveniente de esos altavoces me va a llegar al mismo tiempo y va a sumar. Pero si doy un paso acá, ¿quién me llega primero? Esa fuente y después pues aquellas, pero además no nada más cambia el tiempo, sino también la amplitud. ¿Están de acuerdo? Entonces empieza a trabajar el tiempo, la amplitud y las frecuencias en una lucha que genera ese filtro de Peine. Ok, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Todo bien? Mi tiempo dice que estamos terminando, 6:30, 5 minutos más. Con los que están afuera no puedo 5 minutos más, yo ya estoy matando a la gente. Ahorita voy a sacar un... Bueno, vale la pena que si al principio dijimos, esto es para que yo duerma un poco más tranquilo. Si al principio dijimos formación profesional, creo que no es ético tener un nivel tan elevado. Creo que no es profesional tener un nivel tan elevado. Estamos en una expo donde se supone que somos profesionales y eso no me parece nada profesional. Digo, lo tenía que decir porque si no, no iba a dormir tranquilo. Diciendo eso,
espero que mañana se den una vuelta. El día de mañana vamos a hablar de cómo se logra esa directividad. Vamos a trabajar sobre el MAP Online, que aunque es un programa de la marca, no importa porque pueden ustedes practicar y no necesitan tener los altavoces físicamente. Practican ahí para empezar a practicar el diseño. Pero quiero dejarles una tarea. Y quien me traiga bien esa tarea mañana, le vamos a dar un obsequio, ¿verdad, Chino? Una playerita, un langer, algo. Ahí les va la tarea. Quiero que sumen 4 señales. Las 4 señales van a tener la misma amplitud, 0 dB. Pero de repente, y quiero que me digan cuánto es la suma de las 4 señales a 0 dB. ¿Le sacaron fotito al...? Ok. Pero de repente le vamos a invertir la polaridad a una. Entonces, quiero que piensen qué sucedería si a una de esas señales se le invirtiera la polaridad. ¿Me estoy explicando bien? Todo estaba bien, había 4 fuentes sumando, pero de repente a una, ¡pum!, le invirtieron la polaridad. Quiero saber qué sucede. ¿Ok? Quien traiga eso correctamente, la primera persona que levante la mano y me diga la correcta respuesta, va a recibir ese premio. Si no, la siguiente persona que levantó la mano, si es correcta, el premio. Si no, la tercera, y si no, pues nadie. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por hoy. Nos vemos mañana. ¿Mañana a qué hora es? A las 4 igual. Deja ver mi aplicación. Gracias.